En el pie los músculos van a ser igual que en la mano, son músculos intrínsecos del pie los que empiezan y terminan en el pie. Los extrínsecos vienen a ser los que nacen en la pierna y terminan a nivel del pie. Pero los intrínsecos, dentro de los intrínsecos tenemos uno que es dorsal, el músculo pedio, y los músculos plantares. Los músculos plantares, así como en la mano, se van a dividir en 3 celdas. Una celda interna que va hacia el primer dedo del pie o el dedo gordo. Una celda externa que va hacia el quinto dedo del pie o el dedo pequeño. Y luego tenemos una celda media para los 3 dedos intermedios. Entonces, en la planta del pie, los músculos intrínsecos de la planta del pie se dividen en 3 grupos. Los de la celda interna van hacia el primer dedo y son 3 músculos. Aproximador del primer dedo, flexor corto del primer dedo y separador del primer dedo. Son los afles. En la celda externa son todos del quinto dedo, separador corto del quinto dedo, oponente del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo. Estos son los soft. Entonces, cara interna del pie, afles. Cara externa del pie, soft. Cara interna, afles, todos son del primer dedo. Cara externa del pie, soft, todos son del quinto dedo. Y en la celda media vamos a tener fali, flexor corto plantar, el accesorio del flexor común, los lumbricales y los interóseos. Estos músculos se van a dividir en 3 planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Hacia la celda interna vamos a tener, dijimos, en la celda interna vamos a tener 3 músculos del primer dedo. Y estos van a ser afles, el aproximador del primer dedo, el flexor del primer dedo. En la celda externa todos van a ser del quinto dedo, el separador del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Y en la celda media los fali, flexor corto, el accesorio, los lumbricales y los interóseos, que a su vez van a tener la inervación del nervio plantar externo. Todos los músculos de la celda interna van a estar inervados por el nervio plantar interno, junto con el flexor común de los dedos y el accesorio. Y la celda externa, todos los del quinto dedo, junto con los interóseos y 2 lumbricales externos, están inervados por el nervio plantar externo. En la superficie ósea vamos a tener en el pie, hacia atrás, el calcáneo que va a formar el talón, el astrágalo, en la segunda línea el escafoides, el cuboides y hacia el primer dedo las 3 cuñas. Están formados 5 metatarsianos, en el primer dedo 2 sesamoideos y finalmente el primer dedo 2 falanges, primera y tercera, y todos los otros dedos 3 falanges, primera y segunda, tercera falange. En la celda interna ya vimos, los músculos se refieren al primer dedo, son afles. En la celda media de los 3 dedos intermedios son fali. Y en la celda externa los músculos están, todos ellos pertenecen al quinto dedo, son el soft. Separador corto del quinto dedo, oponente del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo. En el plano profundo, los músculos más profundos están formados por el aproximador del primer dedo,
peroneo lateral largo también va a formar el separador corto del quinto dedo, el oponente del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo son los más profundos. En un plano intermedio vamos a tener el flexor corto de los dedos y el accesorio del flexor de los dedos, un plano medio. Y en el plano más superficial van a encontrarse 3 músculos. Hacia el primer dedo, el aproximador del primer dedo. Hacia la celda media, el flexor corto plantar. Y hacia el quinto dedo, el separador del quinto dedo. Estos 3 músculos, que son los más superficiales, van a estar cubiertos, como son superficiales, van a estar cubiertos por la aponeurosis palmar superficial. Bien, ahí nuevamente los músculos que ya los vimos de la celda interna son 3, AFLES, todos son del primer dedo, de la celda externa son SOF, todos son del quinto dedo, y de la celda media son FALI, flexor corto plantar, el accesorio del flexor común, los lumbricales y los interóseos. Bien. Algunas bibliografías dicen que los lumbricales en el pie vienen a ser extensiones de grupos musculares del flexor común de los dedos que viene de la cara posterior de la pierna. Por eso es que algunos consideran que los lumbricales en el pie son músculos extrínsecos, no son músculos intrínsecos del pie. Sobre estos 3 músculos más superficiales, les dije, vamos a encontrar la aponeurosis palmar superficial. La aponeurosis palmar superficial en el pie es una aponeurosis gruesa. Esta parte desde la base del hueso calcáneo, desde lo más posterior, y se va a dirigir hacia adelante, hacia las articulaciones metatarsofalángicas. Va a ser responsable de los 2 arcos que hay en el pie, un arco anteroposterior del pie y el arco interno-externo. Son 2 arcos que hay en el pie, en la parte longitudinal y otra transversal, están formados por la aponeurosis palmar superficial. Bien, ahí vemos los músculos superficiales, el aproximador corto del primer dedo, el flexor corto plantar y el separador del corto del quinto dedo. Bien, los 3 músculos. Vamos a tener en plano intermedio los lumbricales que dije. Algunos consideran que son extensiones del flexor común de los dedos que viene de la pierna. El flexor común profundo de los dedos, el accesorio del flexor común y el flexor largo del dedo gordo. Y en el plano profundo, los músculos van a ser el separador del primer dedo, el flexor corto del dedo gordo o primer dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo, son los más profundos. Bien. La irrigación del miembro inferior. ¿Qué arteria irriga el miembro inferior? La femoral, ok. Todas van a ser ramas de la arteria femoral, que es la continuación de la arteria ilíaca externa cuando ésta pasa por debajo del ligamento inguinal. Entonces, la irrigación de la pierna, del miembro inferior, está dada por la arteria femoral. A nivel del cuerpo vertebral de L4, la aorta abdominal descendente se bifurca en las ilíacas primitivas. Y las ilíacas primitivas, a su vez, luego de un corto recorrido, se van a dividir en una rama externa, la ilíaca externa, que cuando pasa a nivel por debajo del ligamento inguinal, pasa a llamarse arteria femoral. Y una rama interna, la arteria ilíaca interna, que va a dirigirse a irrigar
todos los órganos o las vísceras de la pelvis y va a dar irrigación a las paredes de la pelvis. Esta es la ilíaca interna o también llamada hipogástrica. Entonces, a nivel de L4, la aorta se divide en ilíacas primitivas. Y estas ilíacas primitivas, luego de un corto recorrido, se dividen ilíaca externa, que pasa a llamarse femoral, ilíaca interna o llamada hipogástrica. Entonces, la ilíaca primitiva divide en la ilíaca externa. La ilíaca externa, cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria femoral. La arteria femoral, ya así que nació por debajo del ligamento inguinal, corre por la cara anterior del muslo, cruza todo el triángulo de Scarpa, llega al conducto de los aductores hasta el anillo de Hunter o anillo de tercer aductor. Y cuando llega al anillo del tercer aductor, va a la cara posterior del muslo e ingresa al hueco popliteo, donde cambia de nombre y pasa a llamarse arteria poplitea. La arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral cuando ésta pasa a nivel del anillo de Hunter o anillo del tercer aductor. En el hueco popliteo, la arteria poplitea se constituye en el elemento más importante y más central del hueco popliteo. Lo que está más al centro del hueco popliteo es la arteria poplitea. Y la arteria poplitea rápidamente se bifurca en dos ramas terminales. Un tronco tibio peroneo que va a irrigar la cara posterior de la pierna y un tronco tibial anterior que va a bordear la cabeza del peroné y se dirige a irrigar la cara anterior de la pierna. Entonces, tronco tibio peroneo para la cara posterior de la pierna y tronco tibial anterior para la cara anterior de la pierna. Finalmente, este tibial anterior va a dar una rama terminal, que es la arteria pedia, que va a dar irrigación a la cara anterior del pie. Mientras que el tronco tibio peroneo, que estaba en la cara posterior de la pierna, esta va a dividirse en dos ramas. Una rama más gruesa, la tibial posterior, y una rama más delgada, la arteria peronea, que va a ser nutricia después, la arteria nutricia del peroné. El tronco tibial posterior va a dar irrigación a la cara plantar del pie y va a dar dos ramas terminales, la plantar interna y la plantar externa. La plantar interna se va a anastomosar en el primer dedo del pie con la arteria pedia, que es rama del tronco tibial anterior. Estas son entonces las ramas terminales de la arteria femoral. Son ramas terminales de la femoral. Pero no son solo las ramas de la femoral. Entonces, vamos a tener entonces que la femoral va a tener ramas colaterales, como femoral común propia va a tener un corto recorrido, 4 centímetros, y va a dar colaterales como son la femoral profunda, que a su vez va a dar las ramas circunfleja posterior, circunfleja anterior, la arteria del músculo cuádriceps, las primera, segunda y tercera perforante. Las arterias perforantes, ramas de la femoral profunda, son las arterias que van a irrigar los músculos aductores. Sí, habían 3 aductores, ¿no? El aductor medio, el aductor menor y el aductor mayor. Los aductores son irrigadas por las arterias perforantes
que son ramas de la femoral profunda, que es una colateral de la femoral. Entonces tenemos otras ramas colaterales de la femoral, como femoral común. Vamos a tener subcutánea abdominal para la piel del hipogastrio, la circunfleja ilíaca superficial, las pudendas, pudenda externa superior, pudenda externa inferior. Unas ramas para la piel del abdomen, subcutánea abdominal, unas ramas circunflejas ilíaca superficial, una rama pudenda externa superior y una arteria pudenda externa inferior. Esta que está aquí, esta que dice 4, es la arteria pudenda inferior. Ya. Toda la irrigación del miembro inferior está dado por la arteria femoral. Y todo el retorno venoso del miembro inferior se va a realizar gracias a la vena safena interna, que es la vena más larga del organismo. Si ustedes recordarán, ya esto es un poco de la histología de los vasos arteriales y venosos. Normalmente las arterias son capaces, como tienen una pared gruesa, las arterias son capaces de hacer callados. Ejemplo, tenemos el callado aórtico. Mientras que las venas como tienen paredes más delgadas, difícilmente las venas hacen callados en su desembocadura. A excepción de la vena safena interna. La vena safena interna termina drenando en la vena femoral haciendo un callado. El callado de la vena safena interna es posible gracias a que la arteria pudenda externa inferior cruza horizontalmente y le presta apoyo para que la safena interna haga un callado antes de desembocar en la vena femoral. La vena safena interna, entonces una vena que drena haciendo un callado hacia la femoral, y este callado es posible gracias a que debajo de ella va a pasar la arteria pudenda externa inferior. Bien, ahí tenemos las ramas de la femoral profunda. Las ramas ya vimos de la femoral común, de la femoral profunda, van a haber ramas de la femoral propia, ramas anastomóticas magna. Y allí tenemos las colaterales de la arteria femoral. Ya vimos colaterales como femoral propia, la subcutánea abdominal, la pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa inferior, esta que le presta apoyo para el callado de la safena interna, y como femoral profunda da las perforantes, las circunflejas anterior y posterior, las circunflejas, estas circunflejas ramas de la femoral profunda, se anastomosa en el cuello del fémur. Y de esta anastomosis en el cuello del fémur van a partir plexos capilares hacia la cabeza femoral, lo cual quiere decir que la cabeza del fémur no tiene una arteria propia, sino que viene la irrigación a través de plexos capilares gracias a la anastomosis a nivel del cuello femoral de las arterias circunflejas anteriores y posteriores. Entonces, la irrigación de la cabeza femoral está dada por plexos arteriales gracias a ramas que vienen de las circunflejas anteriores y posteriores. La arteria poplitea va a dar como arteria poplitea ramas articulares superiores, inferiores y medias, ramas para los gemelos que forman parte del tríceps. Si recuerdan, a nivel del codo hay una gran vasculatura, hay colaterales de la humeral que anastomosan con colaterales de la radial y de la cubital. Esas anastomosis que hay en el codo
no existen a nivel de la rodilla, solamente hay unas pequeñas ramas articulares superiores, medias, inferiores, ramas gemelares, no hay un rico plexo anastomótico. El tronco tibio peroneo para la cara posterior de la pierna va a dar la arteria peronea, que a su vez da ramos colaterales nutricios del peroné, ramos musculares, da la peronea anterior para el malleolo externo y la peronea posterior para el transverso anterior. Una rama tibial posterior, que es la más importante, que da ramas musculares, la rama para el calcáneo, la transversa anterior y las malleolares. Y además sus ramas terminales, la plantar interna, que dije se anastomosa con la pedia, y la plantar externa. El tronco tibial anterior va a la cara anterior de la pierna y da arterias recurrentes peroneas, malleolares internas y externas. La arteria pedia da ramas colaterales, supratarsiana, la dorsal del pie, la del metatarso, la del seno del tarso, la interósea del primer espacio. En el primer dedo, la dorsal del pie, que es rama de la pedia, anastomosa con la plantar interna, que es rama de la tibial posterior. Les dije entonces que la femoral pasa a nivel del ligamento inguinal en el anillo crural, luego la encontramos en el triángulo de Scarpa, luego la encontramos en el conducto de los aductores o conducto femoral, finalmente en el anillo de Hunter, donde va a la cara posterior de la rodilla. Entonces son los trayectos de la arteria femoral. En el anillo crural, en el triángulo de Scarpa, en el conducto femoral o conducto de los aductores, y en el anillo de Hunter o anillo del tercer aductor, donde cambia de nombre y pasa a llamarse arteria poplitea. Las ramas que ya habíamos visto de la femoral común para la piel del abdomen y del hipogastrio, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superior, la pudenda externa inferior, que presta apoyo para el callado de la safena interna, como femoral profundo, las circunflejas para el cuello femoral, la arteria del cuádriceps para las 4 porciones del cuádriceps, los vastos interno, externo, anterior y el crural, y las perforantes para los músculos aductores. Aquí observamos lo que vendría a ser el triángulo de Scarpa, hacia arriba, ligamento inguinal, hacia afuera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hacia arriba, ligamento inguinal, hacia abajo, músculo sartorio, y les dije, van a responder hacia el lado interno, el aductor medio. El van femoral como contenido, y el piso, músculo pectíneo y músculo psoas-ilíaco. Bien, ahí tenemos el van femoral. La arteria femoral, además, a este nivel daba una colateral que ascendía para irrigar el recto anterior del abdomen. Es la arteria epigástrica inferior. Bien, y allí vemos ligamento inguinal, sartorio y aductor medio o aductor mediano, el piso, el pectíneo y el psoas ilíaco, y el contenido, el van femoral. Bien, la arcada femoral está formado hacia arriba, la espina ilíaca anterosuperior, hacia abajo la espina del pubis, y aquí vamos a tener el ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal, este músculo psoas ilíaco. Sobre el músculo psoas ilíaco vamos a tener el nervio femoral o también llamado nervio crural.
va a dividir este espacio una cintilla, la cintilla iliopectínea, y entre la cintilla iliopectínea, el ligamento de Cooper hacia abajo y el ligamento inguinal, vamos a tener la vena y la arteria femoral. Entonces vamos a tener por debajo del ligamento inguinal, hacia afuera, el nervio femoral que está sobre el músculo psoas ciliaco. Va a haber una celda arterial donde va a estar la arteria femoral, una celda venosa para la vena femoral e internamente a ellos un ganglio, el ganglio de Cloquet. Internamente un espacio, el espacio crural o femoral por donde puede protruir la hernia femoral. Entonces, la arteria femoral pasa por debajo del ligamento inguinal, ingresa al triángulo de Scarpa y en el vértice inferior del triángulo de Scarpa, en el vértice inferior, se va a formar un conducto, se llama el conducto femoral. El conducto femoral, o conducto también de Hunter, va a tener por límites hacia afuera el músculo vasto interno, hacia adentro el aductor mayor y hacia adelante va a estar cubierto por el sartorio. Los límites del conducto de Hunter o conducto femoral. Y este conducto femoral va a iniciarse, o sea, va a tener, se va a extender desde el vértice inferior del triángulo de Scarpa y va a terminar a nivel del anillo del tercer aductor o anillo de Hunter, donde la arteria femoral se dirige al hueco popliteo y a ese nivel cambia de nombre a arteria poplitea. Entonces, el conducto femoral tiene por límites hacia afuera el vasto interno, hacia adentro el aductor mayor y hacia adelante el sartorio. Por límites empieza en el vértice inferior del triángulo de Scarpa y termina en el anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Bien, ahí tenemos los aductores, primero el aductor menor, el aductor medio y el aductor mayor. El aductor menor, el aductor medio y el aductor mayor. Estos tres músculos van a estar irrigados por las arterias perforantes, que son ramas de la femoral profunda. Los obturadores, el pectíneo, también van a recibir colaterales de la femoral. Las perforantes, que son ramas de la femoral profunda, que es una colateral de la femoral, van a dar irrigación a los músculos aductores. Bien, ahí están las colaterales, la pudenda externa inferior que le presta apoyo a la safena interna, el triángulo de Scarpa, el trayecto de la femoral, anillo inguinal, triángulo de Scarpa, conducto de Hunter y anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. La sangre de todo el miembro inferior es recogida por la vena safena interna. Y la vena safena interna se inicia o nace a nivel del maleolo interno del pie. Se va a continuar como a la vena dorsal interna. Y en esa localización, en el maleolo interno, es premaleolar y retrocondilia. Asciende por la cara anterior de la pierna, asciende por el muslo y finalmente drena hacia la vena femoral formando un callado. La vena safena interna desemboca en la vena femoral formando un callado. Bien, habíamos dicho que eran límites del triángulo de Scarpa, ligamento inguinal arriba, sartorio hacia afuera y hacia adentro consideren el aductor medio.
El piso está formado por dos músculos. El psoas ciliaco, que se inserta en toda la cara lateral en la cara lateral de la columna lumbar, todo el borde lateral de la columna lumbar, va hacia la cresta ilíaca y finalmente desciende hasta el troquíter. Único músculo que se inserta a nivel del troquíter del fémur es el psoas ciliaco. Y el otro, el músculo pectíneo. Bien. Cinta pubiana, sartorio, yo les dije, hay bibliografía bien descrita que dice recto interno es el límite, pero en los exámenes de residentado están considerando que el borde interno es el aductor medio. Piso, y si no hay confusión, es el psoas ciliaco y el pectíneo, y el contenido, el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. Y el nervio femoral descansa sobre el músculo psoas ciliaco. El techo está formado por una fascia femoral, una fascia cribiforme o fascia femoral. Bien. En la región poplitea. En la región poplitea vamos a tener que el rombo popliteo está formado hacia arriba, está formado por el borde inferior de los músculos semimembranoso y semitendinoso, hacia afuera el bíceps crural y hacia abajo por el borde interno de ambos músculos gemelos. Entonces, hacia arriba el rombo se forma semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural, y hacia abajo por el borde interno de ambos gemelos se forma el rombo popliteo. En el rombo popliteo vamos a tener un músculo intraarticular que es del grupo posterior plano profundo de la pierna, es el músculo popliteo, músculo intraarticular. Hacia abajo los gemelos o gastrocnémicos. Y en el hueco popliteo, el elemento más central e importante del hueco popliteo pasa a ser la arteria poplitea, que es la rama de continuación de la arteria femoral. Además vamos a tener la vena safena externa y desde el punto de vista nervioso, el nervio ciático popliteo interno o tibial posterior y el nervio ciático popliteo externo o peroneo común. El ciático popliteo externo o peroneo común va a bordear la cabeza del peroné para dirigirse a la cara anterior de la pierna. Y a ese nivel pasa a ser bastante superficial. El ciático popliteo externo, o también llamado peroneo común, se puede lesionar a nivel de la cabeza del peroné. Bien, ahí lo mismo. La región poplitea. La irrigación a nivel de la rodilla, tenemos la arteria poplitea, va a dar dos arterias articulares superiores, va a dar una arteria articular media, dos arterias articulares inferiores y dos arterias gemelares para los gastrocnémicos. Y termina dividiéndose en dos ramas terminales, el tronco tibio peroneo para la cara posterior de la pierna y el tronco tibial anterior que va a bordear la cabeza del peroné y se hace anterior para la cara anterior de la pierna. Entonces, la poplitea nace en el anillo de Hunter y termina en el hueco popliteo dividiéndose en sus ramas terminales, tronco tibio peroneo y el tronco tibial anterior para la cara anterior de la pierna. A su vez, el tronco tibio peroneo se termina dividiendo en dos ramas, una rama más voluminosa, el tronco tibial posterior, y una rama más delgada, la arteria peronea, que va a dar las ramas nutricias del peroné. La tibial anterior va a la cara anterior de la pierna,
va a dar una peronea anterior, ramas maleolares internas, externas, y una rama terminal, la arteria pedia, que va a tener como ramas colaterales, la supratarsiana interna, la arteria del seno del tarso, la dorsal del pie, la dorsal del metatarso. La tibial posterior va a dar ramos musculares, una arteria transversa, y termina sus ramas terminales, la plantar interna y la plantar externa. La plantar interna, anastomosa con la dorsal del pie, que es rama de la pedia. La peronea, da arteria nutricia del peroné, la rama peronea anterior, una rama peronea posterior. Bien, la plantar interna y externa. Bien. Hacia adelante en la rodilla, el músculo cuádriceps, forma un tendón común y el tendón común del cuádriceps va, y en el interior del tendón del cuádriceps vamos a encontrar un hueso. La rótula, que se le considera un hueso sesamoideo, se encuentra en el interior del tendón del cuádriceps, antes que éste termine en la cara anterior de la tibia. Entonces, en el interior del cuádriceps, del tendón del cuádriceps, encontramos la rótula, y este termina insertándose en la cara anterior de la tibia. Lateralmente en la rodilla vamos a encontrar unos ligamentos laterales, lateral externo, lateral interno, y hacia el interior de la articulación unos ligamentos internos, ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Bien. La inervación del miembro inferior va a estar dada por el plexo lumbosacro. El plexo lumbar se va a formar de las raíces anteriores desde L1 hasta L5. Va a dar ramos colaterales, y los ramos colaterales van a ser los nervios abdominogenital mayor y menor, el nervio femorocutáneo y genitocrural. Y van a dar ramos terminales, el nervio crural y el nervio obturador. Entonces, el plexo lumbar da ramos colaterales, abdómenos genitales mayor y menor, genitocrural, el femorocutáneo y genitocrural. Ramos musculares para el psoas ciliaco, para el cuadrado de los lomos, y ramos terminales, el obturador y el nervio crural, o también llamado nervio femoral. Lo encontramos el plexo lumbar, que va a nacer en un ángulo entre la columna lumbar y la última costilla. Allí va a nacer el plexo lumbar. Va a atravesar el músculo psoas ciliaco, va a perforar el músculo psoas ciliaco, y en su trayecto va a estar cubierto por el riñón, la grasa pararrenal. Entonces, el plexo lumbar, que nace de L1 a L5, nace entre los cuerpos vertebrales lumbares y la última costilla, a ese nivel nace, luego perfora el músculo psoas ciliaco y va a estar relacionado, a este nivel se ha resecado, los riñones y la grasa pararrenal. El plexo o tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro se va a formar de las raíces anteriores desde L4 hasta S4. Una parte del tronco lumbosacro va a formar el plexo sacro, y este plexo sacro a su vez va a formar el plexo pudendo, desde las raíces anteriores de S2 a S4. La rama final del tronco lumbosacro va a ser el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor, rama terminal del tronco lumbosacro, pasa
entre la espina isquiática del coxal y el trocánter mayor del fémur. Por debajo, sale de la pelvis por el borde inferior del músculo piramidal. Y va a dar ramas posteriores y ramas anteriores. Son ramas posteriores el nervio glúteo mayor, el nervio piramidal, el nervio gémino superior, gémino inferior y cuadrado crural, el nervio ciático menor, también llamado glúteo inferior. Ramas anteriores, el nervio obturador interno, el nervio anal, el nervio del elevador del ano, el nervio pudendo interno. Pudendo interno es una rama del plexo pudendo, que da un tronco superior o peniano, el nervio dorsal del pene o el nervio del clítoris, y un tronco inferior o perineal, da inervación para el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, isquio y bulbo cavernoso, y el transverso perineal superficial. Entonces dije, la rama terminal del tronco lumbosacro es el nervio ciático mayor, y el ciático mayor pasa entre la espina isquiática y el trocánter mayor del fémur. Por debajo, aquí vemos en transparencia, por debajo del músculo piramidal. Por debajo del músculo piramidal, entre la espina isquiática y el trocánter mayor del fémur, va a pasar el ciático mayor. Entonces, como sale de la cara posterior de la pelvis, el ciático mayor se va a distribuir por la cara posterior del muslo. Desciende por la cara posterior del muslo, da inervación a los semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural, y a nivel del hueco popliteo se divide en dos ramas. En el ciático popliteo interno o nervio tibial y el ciático popliteo externo o también llamado peroneo común. El ciático popliteo interno o nervio tibial, va a dar inervación a la cara posterior de la pierna, es decir, a los músculos flexores del pie. Mientras que el ciático popliteo externo o peroneo común, bordea la cabeza femoral y se dirige hacia la cara anterior de la pierna, donde va a dar inervación a la tía gorda que come peras, a los músculos de la cara anterior de la pierna. Entonces, teníamos que el ciático mayor descendía en la cara posterior del muslo y en el hueco popliteo el ciático mayor se dividía en dos: ciático popliteo interno o nervio tibial, ciático popliteo externo o peroneo común. El peroneo común bordea la cabeza del peroné y se hace anterior. En la cara anterior de la pierna, el peroneo común da dos ramas: el femorocutáneo o peroneo superficial y el tibial anterior o peroneo profundo.